Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva reflexión bíblica. Hoy queremos dejarnos llevar por las palabras del apóstol, quien nos va a invitar hacia una oración constante y perseverante que sale de nosotros y que busca el encuentro con Dios y también con aquellos que nos rodean, con aquellos que tanto sean nuestros hermanos como no. Lo importante es que son hijos e hijas de Dios, merecedores de nuestro amor y sobre todo de la palabra y amor de Dios. Antes de iniciar quiero hacer una oración para que podamos juntos unirnos en esta misma comunicación divina con Dios, para que sea Dios mismo quien tome nuestras palabras. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por este momento de reflexión en tu palabra y gracias porque vas mostrando tus misterios aquí a nosotros, a nuestras vidas, a nuestra iglesia, y porque nos das la oportunidad de poder ir descubriendo tus caminos en la madurez, en el crecimiento y en la iluminación que das a nuestra fe. Sé tú quien allane nuestros caminos, sé tú quien abra la puerta de la fe, sé tú quien obre esa fe en nosotros para bien y para mantenernos unidos en tu iglesia como un solo cuerpo y una comunidad centrada en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Queridos míos, comparto con ustedes la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 4, versículos 2 al 9, y dice así: Hermanos y hermanas, perseveren en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias. Rueguen también por nosotros, a fin de que Dios nos allane el camino para anunciar el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, y para que yo sepa pregonarlo en la debida forma. Compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen, aprovechando bien el tiempo presente. Que sus conversaciones sean siempre agradables y oportunas, a fin de que sepan responder a cada uno como es debido. En lo que a mí se refiere, nuestro querido hermano Tíquico, mi fiel ayudante y compañero en el servicio del Señor, los informará de todo. Yo los envío expresamente para que Él les dé noticias mías y los anime. Lo acompañará Onésimo, nuestro fiel y querido hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que pasa por aquí. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Perseveren en la oración, dice el apóstol. ¿Cómo perseverar en la oración cuando nos sentimos oscuros o lejanos? El apóstol les escribe desde la cárcel, estando preso bajo condiciones horribles. Pero su alegría, su paz, está en saber que su comunidad, que sus amados hermanos y hermanas están perseverando en la oración. Es ya la tercera vez que lo dice en la misma carta. Él requiere recordarles una y otra vez que no pueden separarse de la oración, porque en esa oración está la comunicación, está la cercanía con Dios. Y además que no hay oración que solo se encargue de mí, sino que la oración siempre me muestra a los demás.
me muestra a los que tengo alrededor, a los que necesitan y buscan de Dios. Por eso debemos perseverar en la oración, velando, sin dormir, sin apagarnos, sin desenchufarnos o desconectarnos de la realidad, sino que oramos conectados con Dios, pero también conectados entre nosotros. De modo que mi oración me haga entender, me haga ver aquello que no veo y al mismo tiempo recibir de Dios la fuerza para hacerme cargo tanto de mi vida como de las necesidades de los demás. Además, dando gracias, dice el apóstol, velando siempre en la oración con acción de gracias, dando gracias porque podemos orar a Dios y porque tenemos una comunidad que ora con nosotros. Y qué hermoso es cuando uno sabe que hay personas orando por ti. Cuando estuviste enfermo y la gente, los miembros, los amigos, los hermanos te dicen, estamos orando por ti. ¿No es un fuego en el corazón saber que hay personas que oran a Dios por ti y que tú mismo también oras por ti y también por ellos? Eso es comunión y eso lo hace posible Dios cuando obra su amor a través nuestro. Y es un milagro, es una maravilla, porque nos saca de nuestro egoísmo y de nuestro egocentrismo para enfocarnos en el otro. Y vaya que la oración es un camino hermoso para ocuparnos de las cosas de Dios y de cómo esas cosas de Dios nos van mostrando las vidas de los demás, sus necesidades, sus miedos y también sus alegrías. Así rogamos para que Dios nos allane el camino para anunciar el misterio de Cristo. Eso es lo que pide Pablo, que no solamente oremos por enfermedades, no solamente oremos por un cambio global, sino que oremos para que la palabra de Dios pueda ser predicada, para que así el cambio profundo que tengamos como personas, como familias, como iglesia, como sociedad, tenga un fundamento real y no solamente en nuestras propias luchas y verdades personales, sino en Dios. Que Dios sea el centro y fundamento de aquello que hacemos, de modo que ese fundamento se mantenga firme y no caiga al primer embate, a la primera lucha o separación. Cuando Dios es nuestro fundamento en Cristo Jesús, entonces podemos anunciar milagros, podemos anunciar vida, podemos anunciar perdón, cosas que el mundo no puede anunciar. Pero tú y yo somos enviados por Dios a hacerlo, a anunciar los misterios de Cristo, de cómo Dios obra en este mundo a través de la vida, de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un fundamento y que ya no podemos controlar ni tampoco meterlo en una cajita, sino que sale al mundo para transformar las vidas de todos nosotros. Así, todos debemos aprender, como el mismo apóstol desea, a pregonar, que significa publicar, gritar en la plaza, en todos lados, el amor de Dios. Eso es pregonar, es cantarlo en todos los lugares. Y eso es lo que debemos hacer. Pero debemos hacerlo con inteligencia, debemos hacerlo con sabiduría y también con respeto. Porque no podemos llenar la cabeza de las personas con tanta información. También con verdades que quizás ellos no sienten. Y por eso el apóstol les pide que tengan un especial cuidado con aquellos que no creen,
para que sigamos siendo ejemplo de amor y de fe para ellos, y no solamente esta gente pesada que busca transformar y convertir como si fuera una competencia. El apóstol quiere que entendamos que no se trata solo de predicar y predicar y predicar. También se trata de mostrar amor, de estar con las personas y de no hacer que dependa de su fe, de la fe de los demás, si nosotros los amamos o no, o si los ayudamos o no. No es ese el camino del cristiano. Jesús ayuda a los que creen y a los que no. Pero claramente felicita a los que creen porque sabe que todo lo que les pasa es para justificación. Y valora su fe. Y les dice, gracias a tu fe tu hija ha sanado. Gracias a tu fe estás libre de la enfermedad. Gracias a tu fe has hecho la diferencia en tu vida y probablemente en la de los demás. Pues entonces que tu fe también haga la diferencia, pero no a través de la presión, la coerción o la violencia, sino más bien que tu fe haga la diferencia en cómo perdonas, en cómo te entregas, en cómo puedes ayudar a los demás solo por el hecho de ser creyente, aunque el otro sea ateo, sea quien sea, aunque te haya traicionado y hecho daño. Dios quiere que tú, que yo, que todos nosotros seamos serviciales en el amor de Dios y no en nuestro propio amor, para que sea Dios quien produce las obras y no nuestra gran bondad o capacidad de misericordia. Así es como el mismo apóstol les envía a sus compañeros en el servicio para que tengan una prueba física de lo que él está pasando. Y envía a un hermano llamado Tíquico, un ayudante, un compañero que tiene, para que la gente lo vea y sepa, mira, yo estuve con él. Es verdad todo lo que está diciendo y cuán importante es eso para nosotros, que digamos la verdad y que nosotros como hermanos apoyemos la verdad en la fe de los demás, que seamos misioneros de la palabra y que nos acompañemos mutuamente en esa misión. Pero junto con esta carta, el apóstol también manda un mensaje, y es el poner en práctica la vida de fe en la dignidad y en la equidad. Y es que envía junto con Tíquico a Onésimo. Onésimo era un esclavo, el cual Pablo liberó como hermano en la fe y se lo devuelve a su amo porque Onésimo se había escapado. Pueden leer la carta a Filemón que habla sobre este esclavo en la misma Biblia, muy interesante. Pablo lo libera de su esclavitud y le dice a su dueño, a su amo, que ahora lo trate como a un hermano y lo manda de vuelta para probar su fe, para que vea que Dios puede hacer más en él. Y así, Onésimo se hace una muestra de cómo el amor cristiano puede superar incluso los estamentos más violentos e injustos de la vida de la época. Así somos llamados nosotros a transformar vidas. Así somos llamados para que a través de la oración veamos la necesidad tanto propia como de los demás, de modo que Dios haga su obra en nosotros. Por eso ahora, hermanos y hermanas, perseveramos en la fe, perseveramos en la oración, perseveramos en el amor al prójimo, perseveramos en la predicación de la palabra y los misterios de Cristo. Velamos continuamente para que Dios siga realizando su obra en nosotros, para que Dios haga milagros de nuestras vidas y así dé luz a los que están en oscuridad. Que sea Dios quien tome nuestras vidas, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Que sea Dios el centro de nuestra fe y que a través de la oración podamos estar en contacto
tanto con Dios como con nosotros mismos y también con todo aquello que Dios quiere que veamos, nos hagamos cargo y sobre todo le demos amor y perdón. Que el Señor los bendiga ahora y siempre. Amén. En cuanto a nuestro símbolo del día, quiero invitarlos a que podamos dar un nuevo significado al símbolo del día anterior. Y es que hicimos un lazo, ¿no? Una cinta que nos une en una causa, nos une en un trabajo, en un compromiso. Y ahora, este lazo, ¿no? Que teníamos hecho de ayer en sus distintas formas, se da vuelta y se transforma en un pez. En un pez que para nosotros como cristianos simboliza la fe, una confesión de fe. Porque, como estamos viendo ahora, este símbolo en griego se dice ichthys, que significa pez. Y es un acróstico que los primeros cristianos utilizaron como su símbolo de fe y lo ponían en distintos lugares, incluso antes del uso de la cruz. Ya el pez existía como símbolo de la fe cristiana, porque es una confesión de fe que nos habla de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo y es nuestro Salvador. Eso es lo que el apóstol Pablo quería predicar. Ese es el misterio de Cristo que todos debemos predicar y pregonar en todos los lugares. Por eso ahora te invito a que este lazo, esta lucha que tú ves como algo tuyo, personal, ahora deba ser puesta en Dios y que se transforme en un pez como símbolo de nuestra confesión de fe, de nuestra predicación, de cómo queremos mostrar a otros los misterios de Cristo, el amor de Dios y el perdón que Dios ejerce en ti y que tú das a los demás. Que la confesión de fe sea ahora un fundamento en tu vida, un fundamento en todas tus luchas, un fundamento en todo lo que eres, lo que somos y lo que aún debemos ser como cristianos y cristianas en la fe.